Pues como ya lo habíamos dicho, durante este mes vamos a estar hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Y hoy pues nos toca hablar sobre la paz. ¿Por qué vamos a hablar de la paz? La paz es muy importante para todo ser humano, ya que sin paz no podemos seguir avanzando, para obtener los demás frutos que son del Espíritu Santo, ya que un alma que no está en paz no puede tener una comunicación íntima con Dios, porque alguien que está atormentado se le es difícil orar, se le es difícil expresarse, se le es difícil ver con claridad, y también este torbellino que tiene en su mente no le va a permitir analizar otras posibilidades, porque él ya por decirlo, ya está en un círculo en el cual solo mira la calamidad. En cambio, cuando estamos en paz, esta paz nos permite ver desde varias perspectivas nuestros ángulos y analizar de una mejor manera y buscar una mejor solución a lo que estemos enfrentando. Se dice que la paz es la ausencia de la guerra o algo que se siente en la mente. Es el camino de vivir, es el camino de vivir una vida, es una relación adecuada entre el hombre y Dios, así como entre los hombres. O sea que vivir en paz no quiere decir ya estoy en paz con Dios, ya me reconcilié con Dios, sino que también implica el vivir con nuestro prójimo, implica vivir con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, implica vivir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra congregación y aceptar a cada uno con sus errores, con sus defectos, y que estos no nos lleve a perder la paz, porque la paz una es. ¿Y cuál es esta paz? La paz de Dios. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, toda razón, y la cual la vamos a llegar a pulir conforme estemos más cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paz y también un Dios de amor. En hebreo, paz significa eirene. Significa paz entre personas, armonía, concordia. O sea que paz no solo es no es un lugar, no es un momento, no es un paisaje, por así decirlo, porque muchas veces miramos un paisaje y decimos cuánta paz refleja ese paisaje, pero en sí la paz debe de estar dentro de nosotros, porque aún afuera puede estar el peor de los torbellinos, el peor huracán, pero si nuestro corazón y nuestro interior está en paz, es ahí donde sinceramente es que nosotros estamos conociendo al Dios de paz. Jesús dijo estas palabras y las encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Por qué dijo él que la paz nos dejaba? ¿Por qué? Porque sabía que era muy importante que nosotros estuviéramos en paz. ¿Por qué? Porque este mundo cada vez anhela más paz, porque este mundo cada vez está más involucrado en problemas. Si no es un problema de diferencia de límites, es un problema de discusiones. ¿Por qué? Porque en estos temas no han puesto a Dios como el centro, no han puesto a Dios como su gobernante, no han puesto a Dios como la cabeza. Por eso es que en este mundo se ha visto en tanta guerra, se ha visto en tantos problemas y no estamos viviendo realmente la paz que Dios nos dejó. Entonces ahí es donde aún así nuestro país se encuentra en guerra, se encuentra en cualquier problema. Si nosotros tenemos a Cristo, nuestra vida va a estar en paz. La paz tiene 3 direcciones, de las cuales la primera la vamos a encontrar, la paz con Dios, luego la paz con nosotros y luego la paz con nuestro prójimo. Vamos a ver el número 1. La paz con Dios nos dice en el libro de Romanos, en su capítulo 1, en el capítulo 5, en el versículo 1, y dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que en este versículo quiere decir
que realmente no vamos a encontrar la paz si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque únicamente Él, cuando entra en nuestro corazón y nosotros le decimos: Señor, te acepto a ti como mi Salvador, entra tú, posiciónate tú de nuestra mente, es ahí cuando realmente vamos a comenzar a vivir la paz de Él, la paz de que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esto quiere decir que nuestra paz tiene un precio. Este precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Entonces esto quiere decir que solo tenemos que tomar la decisión de querer vivir la paz. Es cuestión de que nosotros optemos por vivir en paz, por darle tranquilidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que la paz de Él sea quien gobierne todo nuestro ser. Entonces, quiere decir de que si no estamos con Dios, realmente no vamos a estar viviendo la paz que deberíamos de vivir. ¿Por qué? Porque en Él encontramos el refugio, porque sabemos de que Él es el Dios que vuelve posible lo que para nosotros es imposible, y que la tranquilidad que Él nos da no la vamos a encontrar en ningún otro lugar. Luego tenemos la paz conmigo mismo. Muchas veces ya estamos con Dios, ya lo hemos aceptado, asistimos o nos congregamos en algún lugar, oramos, tenemos una relación bonita con Él, pero realmente no vamos a estar en paz cuando no nos aceptemos a nosotros mismos con nuestros errores, con nuestros defectos, y los reconozcamos y pongamos el trabajo que debemos en modificarlos y decirle a Dios que los cambie, porque muchas veces las actitudes del pasado tienen consecuencias y repercuten en nuestra vida, y esto quiere robarnos la paz en nuestra vida actual. Dice: si le hemos pedido perdón a Dios, Él anhela que lo intentemos de nuevo y sigamos andando en justicia, gozo y paz del Espíritu Santo. Esto quiere decir de que si Él ya perdonó en nuestro pasado, no debe de haber enfrente de nosotros un dedo señalándonos, y que ese mismo dedo seamos nosotros, ¿verdad? No es que yo no puedo recibir la presencia del Espíritu Santo porque yo soy vil, soy pecador. Muchas veces debemos de reconocer nuestra calidad de barro, pero de saber que Dios conoce nuestra humanidad, y si nosotros ya nos arrepentimos de lo que hicimos, de lo que pasamos en el pasado, de que Él ahora tiene preparado para nosotros un camino de gozo, pero sobre todo de paz dentro de su espíritu. Debemos aceptarnos para poder aceptar a los demás, porque muchas veces vemos en las otras personas nuestros defectos, y esto se nos hace complicado aceptarlos porque estamos viendo en ellos el reflejo de lo que nosotros somos, y como muchas veces nos lo reprochamos, también reprochamos a estas personas. Entonces debemos de aceptar a todas las personas con sus errores y con sus cualidades, así como Dios nos acepta a nosotros. ¿Por qué? Porque esto va a ser el inicio a un camino de paz. Porque si nos ponemos en contienda, en debates, porque la persona no nos agrada o porque tiene defectos, vamos a vivir así con toda la humanidad, porque todos tenemos carencia muchas veces de cualidades. Podemos recibir su perdón por la justicia de Cristo. Esto quiere decir que ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces debemos de dejar el pasado atrás, aprender de nuestros errores cometidos, y que esto nos sirva como un testimonio para nuestro hermano, para que éste no tropiece con lo mismo que nosotros, con la misma piedra que nosotros tropezamos, ¿verdad? Y no estar culpándonos, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en una vida de culpa, sino en una vida de paz. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo del 13 al 14, dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley.
Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Qué pecados dice que perdonó? Todos, o sea que no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar y que nosotros somos nuestros primeros jueces, y Él, que es el juez de jueces, no nos está juzgando. Porque debemos de estar juzgándonos nosotros? Debemos de aceptarnos por lo que somos. Ahora vamos a ver la paz con mi prójimo. Realmente cuando iniciamos a seguir a Jesús, lo primero que se nos dice es: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y lo segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando queremos alcanzar la paz, debemos de iniciar con Dios, luego hacia nosotros y ya luego hacia lo externo, que es la paz con nuestro prójimo. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 18. Si es posible y en cuando dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto quiere decir que Él nos está llamando que todo lo que podamos hacer por retener la paz con nosotros y con nuestro alrededor y con nuestro prójimo, eso se nos va a contar, se nos va a ser contado por Él, porque Él no lo está pidiendo. ¿Y por qué no lo está pidiendo? Porque sabe que si nosotros vivimos en una vida en contienda con nuestro prójimo, cuando nosotros necesitemos una mano que nos ayude, alguien que esté ahí con nosotros, pues no vamos a tener, porque vamos a estar solos por nuestro propio carácter, porque nosotros mismos hemos ahuyentado a nuestro prójimo. Entonces, por eso es que Él nos está pidiendo que nosotros tengamos amor con nuestro prójimo, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Y si nosotros no aprendemos a respetar a nuestro prójimo, no vamos a encontrar esa paz y esa calidad en ellos. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo del 3 al 4 dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Esto quiere decir que nuestro espíritu debe ser uno, y el espíritu que debemos de tener es el espíritu de paz, porque si tenemos un espíritu de contienda, eso quiere decir que en sí no está viviendo en nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos dar todos estos frutos, ¿verdad? Y como lo dije, sin la paz no podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene paz, pues no va a crecer su fe, no va a tener amor, no va a poder tener dominio propio, porque va a amar la contienda. Y alguien que ama la contienda no tiene dominio propio, porque siempre va a estar alerta de lo que digan, y tal vez muchas veces no era para él lo que se estaba hablando, pero como él ya está enfurecido, enojado y no tiene paz, entonces todo lo va a ver contra él. En Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea que aparte de que vivamos en paz y se nos garantice una tranquilidad, vamos a tener el galardón de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra dice: colóquense la armadura, dice, siempre estar con la armadura. Y dentro de la armadura se nos menciona que debemos de ponernos el calzado de la paz. ¿Por qué? Porque si avanzamos en paz, todo se nos va a hacer más fácil, todo se nos es para mejor. Entonces, dentro de esa armadura se menciona la paz, y dentro de los frutos nos piden que nosotros pongamos la paz. En el libro, el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 11 dice: que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y que la siga. Esto quiere decir de que no solo es de encontrar la paz, sino de seguirla. Y este seguir significa tomarla a diario como medicina. Cada mañana tomar la medicina de la paz, ingerirla, actuarla, vivirla, amarla y sentirla. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a apartarnos del mal
y que nosotros podamos seguir las pisadas de Jesús, porque cuando Él vino a este mundo, muchos quisieron buscar contienda con Él, pero Él amaba tanto la paz y se posicionó tanto de la paz de su Padre, que Él siempre tenía una respuesta amable, Él siempre dio una respuesta cálida, una respuesta precisa a lo que le estaban preguntando, pero sobre todo lo dijo con paz. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez la respuesta que demos, nuestro tono que le coloquemos a esa respuesta va a decir todo. Entonces, tomemos el cuidado respectivo cuando vayamos a dar una respuesta, porque si no usamos el tono adecuado, se va a notar que tal vez nosotros no estamos en paz. Entonces, se dice, ¿verdad? Hay un dicho que me gusta mucho, que ningún mar en calma hizo a un buen marinero. ¿Por qué? Porque cuando todo está tranquilo, pues nosotros estamos muchas veces pues frescos, tranquilos, no pasa nada, no hay nada más que hacer, entramos en un área de confort. Pero cuando viene a nosotros muchas veces la turbulencia, es ahí donde Dios nos está preparando para el nuevo caminar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser más marineros, vamos a ser capitanes, porque vamos a subir de escalón. Él nos está dando una nueva asignatura. Muchas veces le llamamos prueba, yo no le llamo prueba, yo le llamo un examen. Yo le llamo un examen para ver si califico a llegar al siguiente escalón. Es una nueva oportunidad para crecer en su reino, la cual debemos de aprovechar. Y entonces es ahí donde Él quiere ver qué grado de paz es el que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no importa qué es lo que esté sucediendo afuera, ni las circunstancias, ni lo que se diga, ni quién quiera ponerse enfrente de nosotros, porque sabemos que tenemos la paz de Dios y sobre todo lo tenemos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Dios. Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a avanzar y a crecer. Aquí les tengo unos pequeños comentarios y tips de cómo amar a nuestro prójimo. Dice, es aprender a amar, aceptar y perdonar a los demás como Dios lo hace conmigo siempre. Eso es realmente querer la paz para el prójimo, que no importa lo que él haga, lo que él diga, yo lo voy a amar y lo voy a respetar en la paz de Cristo siempre. ¿Por qué? Porque yo también me equivoco y asimismo Dios con amor me corrige y me acepta tal cual soy. A veces nuestro amor o perdón al otro se limita al momento, pues le decimos, hoy te perdono, pero cuídate mañana. No es así como Dios lo hace con nosotros, porque su palabra dice que cuando Dios nos da el perdón, Él arroja al fondo del mar y no se recuerda más de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todo lo que pudimos hacer. En cambio, muchas veces nosotros decimos, sí, te perdono, pero muchas veces es de labios hacia afuera. Y Él quiere que nosotros demos un perdón a nuestro prójimo, pero que lo sintamos en nuestro corazón y que este sea un perdón diario, ¿verdad? Y muchas veces que le perdonemos aún por las cosas futuras, por las que aún no nos han hecho. En la iglesia, el trabajo, en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, se aliviarán muchas tensiones si pudiéramos decir, te amo y te acepto como eres. No tratemos de cambiar a los demás, esa es tarea del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros con nuestras propias manos queremos interferir en el trabajo de Dios. Y si nosotros estamos interfiriendo en los planes de Dios, muchas veces lo que estamos haciendo es atrasar su trabajo, es estorbar muchas veces, porque si Él necesita de nuestra ayuda, créanme que Él no lo va a hacer saber. Él nos va a decir, necesito de tu ayuda, necesito que hagas eso, pero muchas veces Él nos ha dicho, permíteme, yo voy a hacer por ti, yo voy a trabajar, y nosotros queremos, pero para que sea un poquito más ligero, para cortar el tiempo, yo voy a hacer tales acciones. Y lo que hacemos con nuestras acciones muchas veces es alejar a las personas de nosotros y alejarlas de Dios. Algunos matrimonios flamantes piensan en la luna de miel. Uy, tiene este defecto,
esto, pero ya va a cambiar. Pasan los años y dice, no cambia por más que pase el tiempo. Esto quiere decir de que debemos de aceptar a esas personas con sus defectos y clamar a Dios que Él sí puede cambiar a las personas, para que Él examine su corazón, vea ese comportamiento y ayude a entenderle a Él, y que ayude a entenderle a Él que está actuando de mala forma. Y no nosotros decirle, qué carácter más horrible el que tenés, o hacer crecer las discusiones, ya que esto nos va a llevar a una vida de contienda y no tener una vida en paz. Dile a tu cónyuge, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, te amo así como eres, y verás cómo las cosas empezarán a aflojarse y a caminar de una mejor manera. ¿Por qué se dice decírselos? Porque esta forma les va a ayudar también a nuestro prójimo a entender que nosotros les amamos, que les respetamos, que en ningún momento le estamos criticando, porque muchas veces cuando las personas nos sentimos criticadas, lo que hacemos es alejarnos, poner distancia y bloquear muchas veces los consejos, aunque en nuestro interior conozcamos que estos consejos que nos están dando son buenos. Ahora yo les quiero contar una historia, la cual la encontramos en el libro de Génesis, en el versículo 26. Esta historia trata de Isaac y de Abimelec. Isaac se vio obligado a vivir en Gerar. En Gerar era gobernado por el rey de los fariseos, el cual era Abimelec. Pero al llegar aquí Isaac temió mucho por su vida y dijo que su esposa Rebeca era su hermana. Pero al pasar de los días, el rey Abimelec se dio cuenta de que realmente no era su hermana, sino que era su esposa. Lo llamó hacia su presencia y le dijo que por qué había hecho este acto. Entonces Isaac le contestó que él temió por su vida al verse en un lugar desconocido. Entonces el rey Abimelec le dijo, nos pudiste haber hecho pecar o ser partícipes de este pecado. Desde ese momento este rey ordenó a todos sus siervos que nadie atentara contra la vida de Isaac y de su esposa. Entonces, al pasar de los días, Isaac fue creciendo en riquezas, fue creciendo con su rebaño de ovejas. En sí se volvió un hombre próspero, tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro de su corazón. Al ver esto, no fue agradable para el rey Abimelec, por lo cual le pidió a Isaac y le ordenó que saliera de sus tierras, diciéndole, ahora tú ya eres más poderoso que nosotros, te pedimos que abandones nuestras tierras. Entonces Isaac se dispuso a salir de esas tierras y salió hacia las afueras de Gerar, en el valle. Y ya cuando se encontró en este valle, lo primero que hizo fue con sus discípulos, con sus criados, comenzar a construir un pozo. ¿Por qué? Porque sabía la necesidad de este vital líquido que iba a tener su pueblo y él también. Entonces construyeron el primer pozo, y al cavar el primer pozo, como la bendición de Dios estaba con él, fluyó un manantial de agua de ese lugar. Al ver esto, el rey Abimelec mandó a sus hombres y le dijo que esa agua le pertenecía a su territorio. Pero muchos, en lugar de Isaac, le hubiéramos dicho, no, su límite ya pasamos de su límite, así que esta agua me pertenece a mí. Entonces Isaac prudentemente no dijo ni una sola palabra, se apartó y le dejó el pozo al rey Abimelec. A este pozo Isaac le llamó el pozo del pleito. Luego tomó más distancia y construyó un segundo pozo. A este segundo pozo también encontraron agua.
Y a este pozo también llegó el rey Abimelec con toda su gente a decirle que esa agua le pertenecía y que lo dejara. Nuevamente Isaac se tragó su orgullo, se retiró sin mediar palabra y le volvió a ceder el pozo al rey Abimelec. Ya tomando aún más distancia de este lugar, construyó un tercer pozo. Este tercer pozo ya no llegó el rey Abimelec. Entonces a este pozo él le llamó el espacio libre, el espacio que Dios le estaba dando para que ahí comenzara su nueva tribu, para que ahí fuera un lugar bendecido. Pero ahí podemos ver donde él apreció más la paz y esperó que Dios le indicara cuál iba a ser el lugar correcto para que él viviera. Él se abstuvo de contiendas y de pleitos. Pues en la historia nos sigue explicando que al ver esto, el rey Abimelec, de ver tanta bendición en Isaac, fue inteligente y agrupó a sus jefes de las tribus y fueron a visitar a Isaac. Isaac, cuando los vio, les sorprendió y les dijo: ¿qué hacen aquí si hasta me echaron de sus tierras? Entonces el rey Abimelec le dijo: he venido a ti porque me he dado cuenta que eres más próspero y que el bendecido de Dios ahora eres tú. Entonces debemos de demostrar a todas las personas que el bendecido de Dios somos nosotros. ¿Y cómo vamos a demostrar que el bendecido de Dios somos nosotros? Absteniéndonos de contiendas que no nos van a llegar a ningún lugar, que tal vez nos van a llegar a colocar en situaciones y en pleitos de los cuales no vamos a poder resolver, mientras que la respuesta correcta es muchas veces callar y abstenernos. Él valoró más su paz, valoró la vida de sus seres queridos, porque él sabía que en colocarse en contienda esto iba a llevar a una guerra de tribus, y esto podría ocasionar que sus tribus muchas veces murieran o de que hubieran lastimados. Él entendió la gravedad del asunto y decidió ceder. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios y sabía que al lugar donde él fuera, Dios iba a estar con él. Y entonces aquí él levantó un altar, y es en ese altar donde él le dio el pozo de agua, donde él le cedió su lugar, él se postraba a orar. Entonces nosotros eso hagamos. Donde él nos cede el lugar, donde ya no hay contienda, nosotros postrémonos a orar en agradecimiento. ¿Por qué? Porque es muestra de que nosotros hemos ganado la batalla realmente, hemos vencido, hemos tenido dominio propio y que ninguna circunstancia nos ha ganado y que ningún rey Abimelec nos pudo robar la paz, y al contrario, él cedió hacia nosotros, porque ya el rey vino y le dijo: el bendecido de Jehová eres tú, hagamos un acto de paz para que nuestras naciones vivan en paz. Entonces es ahí donde ellos valoran realmente la paz, ¿verdad? Que ya nuestro enemigo venga y se convierta y haga un acto de paz con nosotros, porque se está dando cuenta que el bendecido de Jehová somos nosotros, y que ya no va a ser contienda con nosotros, sino que va a ser contienda con un Dios de poder, con un Dios altísimo. Aquí les tengo algunos comentarios de qué debemos hacer para mantener la paz. Primero, poner la mirada en las cosas de arriba. Eso quiere decir poner la mirada en las cosas de Dios, que son las realmente importantes. Hace unos días estaba viendo una historia donde llegó un joven con su pastor, con su sacerdote, podemos decirlo también, a decirle que abandonaría la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no recibía bendición, porque la hermana tal no ponía atención, porque la otra no llegaba a orar, porque el que hacía la limpieza no la hacía bien. En sí colocó varios motivos por los cuales se iba a ir de la iglesia. Entonces, a lo que su líder espiritual le respondió: te dejo ir si tú le das 3 vueltas a la iglesia con un vaso de agua sin botar ni una sola gota. Entonces dijo el joven: pues esto está muy fácil, ¿verdad? Y comenzó a dar las 3 vueltas con todo el cuidado de no botar ni una sola gota, porque sabía que eso lo iba a hacer quedarse dentro de la iglesia. Y comenzó a dar las 3 vueltas. Al finalizar, le dijo:
bueno, pastor, yo ya me puedo retirar porque no boté ni una sola gota de agua. Entonces el pastor le dijo, ¿vistes qué fácil es colocar la vista realmente en el blanco? Tú estás colocando la vista en el prójimo, y la vista no debe estar en el prójimo, sino realmente en Dios, y tener el cuidado que no pierdas ninguna de sus bendiciones, así como hiciste de no botar ninguna gota de agua. Entonces realmente que no nos importe lo que hagan los demás, cuidar nuestra relación con Dios y enfocarnos en lo que realmente nos importa, que es obedecer sus mandamientos, y dentro de sus mandamientos está vivir una vida en paz. Luego está poner confianza y fe en el Señor y en su palabra, porque de nada nos sirve vivir una vida en paz si no vamos a tener la fe suficiente para poder retener estos mandamientos. Poner nuestros ojos en Jesús, que Él sea nuestro maestro, nuestra guía, y sobre todo que su palabra sea nuestro mandamiento principal, ¿verdad? No esconder nuestras emociones, conversarlas con el Señor, y también las podemos conversar con un hermano en la fe, con un líder espiritual, con el cual sabemos que nos puede ayudar y que Él venga a dar una respuesta muchas veces a lo que nos está pasando. Si hay amargura hacia otro o hacia nosotros mismos, perdonemos a los demás y también a nosotros. ¿Por qué? Porque el perdón es el primer camino hacia la paz. Conocer cada día más a Dios y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, porque al ser llenos de su Espíritu, todo lo que empiece va a ser de una forma más fácil. Todo lo que venga hacia nosotros lo vamos a poder ejecutar de una mejor manera, vamos a ver con claridad y no vamos a tener miedo, porque nuestra fe nos va a dar esa convicción de saber que Él está con nosotros. Si un hermano nos pone a prueba en cuanto a la paciencia, somos responsables de guardar la paz, y no solo en el hecho seguido, sino también guardar la paz en mi corazón y en mi pensamiento. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 3. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, pero es que Él me provocó. Él vino a mí, yo en ningún momento busqué el problema. Pero identificar cuando el problema quiera llegar a nuestras vidas y retenerlo y no caer en esa provocación, también se nos va a contar a nosotros, porque si nosotros caemos en la provocación, nos vamos a poner a la similitud del que nos fue a buscar en problema. Pongámonos en oración en todo momento y démosle gracias. Esto nos va a ayudar de que siempre nosotros tengamos nuestra mente clara, porque cuando estamos en oración, el Padre nos habla a nuestro espíritu y de esta forma todo se nos vuelve más fácil. Dios quiere que tengamos salud en nuestros corazones, pero también en nuestras mentes. Y una mente que no está en paz, que está llena de pensamientos turbulentos, obviamente que va a estar dañando a su cuerpo físico, porque muchas veces las enfermedades vienen porque nuestra mente no está en paz, por la falta de perdón y por no saber retener muchas veces nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, ¿verdad? Y no dar el perdón. Ahora yo les quiero dejar un video. Y en el capítulo de Juan, en el capítulo 16, versículo 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir de que el Padre nos dice, pueden pasar aflicciones, pero anímense que yo estoy con ustedes y yo ya lo he vencido. Entonces, si yo ya lo he vencido, ustedes también lo van a vencer. Les voy a dejar este video esperando que les guste. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron,
El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubieron 2 que a él realmente le gustaron, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y centellas. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no tenía nada de pacífico. Pero cuando el rey observó más cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una de las grietas de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída del agua. Y en el nido estaba plácidamente sentado un pajarito. ¿Cuál creen que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Saben por qué? Porque paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas las tribulaciones, penas y dolores, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a nuestro prójimo, a nuestra familia, incluso a nuestros enemigos. Este es el verdadero significado de la paz. Espero que a pesar de todas las circunstancias de la vida, siempre encuentre paz en su corazón y que sea muy feliz. Aquí nos pudimos dar cuenta por qué el rey eligió la segunda imagen. Porque es realmente ahí cuando estamos demostrando que tenemos paz, no en un lugar donde hay silencio, donde no tenemos con quién conversar. No es un lugar, como lo dije al principio, no es un momento, sino es un estilo de vida, y ese estilo de vida es el que nosotros debemos de optar. ¿Por qué? Porque tenemos todo el poder para hacerlo. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos tener dominio propio y tomar esa convicción que no importa qué pase a nuestro alrededor, que nosotros ya tomamos la decisión de vivir en paz. ¿Por qué? Y de sentirnos tranquilos en todo momento. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo, Él ya venció toda circunstancia, y que si estamos en Él no va a haber circunstancia alguna que nos pueda separar de Él, y que Él va a tener siempre el control y vamos a tener su respaldo. Ya para finalizar, les quiero decir, el Espíritu quiere y puede transformarnos, pero está en nosotros permitirle que Él lo haga. O sea que Dios, como es un juez excelente, como es un gran Padre, Él tiene la capacidad de transformarnos, de querer hacer con nosotros lo que a Él le plazca, pero en su justicia Él nos dio la oportunidad de nosotros elegir qué es lo que queremos vivir. Pero debemos de tener en cuenta que cada acción tiene una consecuencia, y si no estamos viviendo en paz, vamos a estar viviendo en guerra, que es todo lo contrario. Si no estamos en Dios, no vamos a estar en paz. Entonces hoy yo les invito a que tomemos la decisión de seguir a Cristo, de seguir el camino de la paz y colocarnos esa armadura, pero principalmente colocarnos el calzado de la paz, porque ese va a ser el camino correcto, es la senda que nos va a conducir al llegar al Padre. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que la paz que Él nos da
sobrepasa todo entendimiento, que no tiene un límite de poder. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paz, Él es un Dios de amor y está con nosotros para cuidarnos. Hoy yo les deseo que Dios los bendiga, que los llene de paz y que ustedes también sepan reconocer cuál es el camino de paz. Yo los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche pedimos, Padre, que tú seas en todo momento en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero que sobre todo, Señor amado, nos ayudes a tener ese dominio propio, esa convicción, Señor, de creer que la paz que tú nos dejaste, esa paz es la que nosotros tomamos, porque es la paz que nosotros necesitamos, porque es la medicina, Señor amado, para nuestro cuerpo, para este mundo, Señor amado, que te necesita cada vez más. Hoy, Señor, tomamos esa convicción, Señor, de seguirte en esa paz, de seguirte en esa calma, Señor, que no va a importar la circunstancia, el momento, sino que nosotros hoy, Padre, te elegimos a ti. ¿Por qué te elegimos a ti, Señor amado? Porque tú nos amaste primero, porque tú diste, Señor amado, lo más preciado que tú tenías, te diste a ti mismo por amor a nosotros, pagaste el precio, Señor amado, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, para que nosotros hoy, Señor, solo tengamos que tomar la decisión de vivir en paz. Ya el trabajo fue hecho, ya fue elaborado por tu mano, ya fue clavado en esa cruz, de lo cual nosotros ahora solo nos queda esa decisión, Señor, de vivir en ti, de tomar ese gozo, Señor, que solo en tu espíritu podemos tener. Hoy, Padre, te elegimos a ti, Señor, porque estamos seguros, Padre, que en ti, Señor, una vida, Señor, una vida de paz, una vida de bienestar, Señor, nos espera. Gracias te damos, Señor amado, por todo ese amor que tú tuviste con nosotros. Bendecimos y adoramos tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice, Padre, a cada persona, Señor, que estuvo sintonizando, Señor amado, por medio de las redes sociales, Padre. Ayúdalos, Padre, a identificar en todo momento el camino de la paz y que tú seas, Padre, en todo momento en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Les invito a pasar hacia adelante, por favor. Vamos a entrar en un momento íntimo donde yo les recomiendo que cierren sus ojos y abran su corazón, que le pidan al Espíritu Santo